Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tú eres del agua que al beber nunca más. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Eres el agua que al beber nunca más debemos ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Él es el agua que a él nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. ¿Quién podría recibir el castigo que nos merecíamos? ¿Quién podría recibir todo pecado sobre él? Toda inmundicia, toda abominación que era lo que nos alejaba de un Dios santo, 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 de un Dios justo, de un Dios bueno, de un Dios puro. ¿Quién iba a recibir todo lo que merecíamos si no era Jesús? Jesús bastó con lo que hizo en la cruz, iglesia. Con lo que hizo en la cruz bastó y dijo: fue consumado, fue consumado. Ya todo terminó. Tú bastas, Jesús. Tú bastas, Jesús. Tú eres suficiente. Tú eres el sacrificio suficiente, inocente, pero cargaste por nuestros pecados en esa cruz. Y no solamente eso, Señor, sino tú resucitaste, mi Dios. Y por eso podemos cantar con entendimiento este coro una vez más y decirte que tú, Señor, tú, Dios, Eres el agua que al beber nunca más tendré
se compara a ti. No hay nadie que se compara a ti, Jesús. Soy pleno en ti, soy pleno en ti. Más, iglesia. Ahí donde estás en tu sitio, alza tus manos. Solamente un momento más. Agua de vida eterna, cuánto anhelo beber de ti. Yo reconozco que eres tú. Y el gran regalo de Dios, yo sé quién es el que me habla. Y dame de beber de tu agua. Reconozco que eres tú. Gran regalo de Dios, y yo sé quién es el que me habla. Dame y dame de beber de tu agua, pues eres tú, pues eres tú la fuente. Sola, todas tus cascadas
ola tras ola, ola tras ola. Todas tus cascadas caen sobre mí, ola tras ola, y ola tras ola. Y así como la sierva brama por las aguas, así clama mi alma con sed de Dios vivo. Así como la sierva brama por las aguas, así clama mi alma con sed de Dios vivo. Así como la sierva brama por las aguas, así clama mi alma con sed de Dios vivo. Y todas tus cascadas caen sobre mí, ola tras ola. Decláralo ahí donde estás. Todas tus cascadas caen sobre mí, ola tras ola. Otra vez más, repítelo. Y ola tras ola, ola tras ola. Y todas tus cascadas caen sobre mí, ola tras ola. Y ola tras ola. Y todas tus cascadas caen sobre mí, ola tras ola, y ola tras ola, ola tras ola. Sigue declarándolo. Todas tus cascadas, Esas cascadas, caen sobre esta presencia de Dios. mí, ola tras ola. Esas cascadas son el Espíritu Santo. Espíritu Santo viene como olas sobre nuestras vidas. Y esas olas se derraman sobre tu vida. Así que ahí donde estás, decláralo, 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 decláralo. Ola tras ola, ola tras ola. Y todas tus cascadas caen sobre mí, ola tras ola, y ola tras ola. Y todas tus cascadas caen sobre mí, ola tras ola, ola tras ola. Dale, dale, decláralo, decláralo. Tus
sobre mí. Tus cascadas caen sobre mí, ola tras ola, ola tras ola, ola tras ola. Padre, tú te derramas sobre nuestras vidas como esas cascadas, Padre Celestial, como cascadas de agua que descienden de la altura, Señor, que refrescan nuestro espíritu, que refrescan nuestra alma, Padre Celestial. Y tú inundas todo nuestro ser, Señor, con tu presencia, Padre Celestial. Nuestras vidas están siendo transformadas cuando esas cascadas están cayendo. Vienen como olas, como olas, como olas, como olas sobre nuestras vidas, Padre Celestial. No dejan de caer, no dejan de caer, Padre Celestial. En esta mañana, Padre Celestial, abrimos nuestros corazones, Jesús, para que tu presencia, para que tu palabra, Señor Jesús, pueda bendecir nuestras vidas, Señor, para que nuestros corazones, Señor, puedan ser transformados, para que nuestros corazones puedan ser cambiados, para que nuestra manera de mirar, de ver, nuestra perspectiva, Señor, pueda empezar a mirar como tú ves y no como vemos nosotros humanamente, Padre Celestial. Padre, ojos espirituales, Señor, abre esos ojos espirituales, Señor, abre esos ojos espirituales, Señor, dentro de nosotros, Jesús. Tus cascadas caen sobre mí, ola tras ola, y ola tras ola, ola tras ola, y todas tus cascadas caen sobre mí, ola tras ola, y ola tras ola, ola tras ola. Aquí estás, Espíritu Santo. Aquí estás en medio de nosotros en esta mañana, llenando nuestros corazones, llenando nuestras vidas, Padre Celestial. Padre, quiero pedirte esta mañana que una unción poderosa, Señor, descienda sobre tu casa, Jesús. La misma unción, Señor, que descendió en el templo de Salomón, Padre Celestial. Que descienda tu gloria, Jesús. Tu gloria, Padre Celestial. Esa gloria poderosa, esa gloria que transforma, Padre Santo. Bendecimos este tiempo, Padre Celestial. Y sabemos, Jesús, que tú tienes una palabra para nuestros corazones esta mañana, Jesús. Por eso que nuestros corazones los preparamos esta mañana. Declaramos que nuestros corazones son como esa tierra donde el agricultor va a sembrar y va a dar fruto al 100%, Señor. Gracias, Jesús, porque a través de la adoración, Señor, podemos entrar a tu presencia.
y ser bendecidos por ella, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Qué bueno que nos acompañen esta mañana. Chicos, pueden pasar a sentarse. Si podemos prender las luces también. Qué linda es la presencia de Dios, amén. Qué linda es la presencia de Dios. Ahí meterte en ese lugar y dejar que su presencia inunde nuestros corazones, amén. Y porque ahí está Dios. Ahí está Él queriendo derramarse sobre nuestros corazones. Y solamente está esperando que nosotros digamos: Señor, haz lo que tú quieras hacer dentro de mí. Amén. Hoy tenemos el privilegio y la chochera, ¿no? La chochera porque vemos que Dios es un Dios de generaciones, que Dios es un Dios de una herencia espiritual, que Dios es un Dios de legado y que Dios se mueve a través de generaciones. Y hoy quiero presentarles al predicador que va a estar compartiendo en esta mañana, y es mi hija Dana Sofía Rodríguez. Bueno, ¿qué tal, iglesia? Es el más grande, te lo dije, de Dios. El más grande, yo ya sabía, y tú solo tenías que decir que sí. ¿Me acompañan en una oración? Padre, gracias. Gracias por este día, Señor, por el privilegio que me das de compartir hoy tu palabra, Señor, del mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Gracias porque eres tú obrando a través de mí, Señor, y no yo hablando lo que quiera hablar. Yo soy un instrumento más, Señor, para poder comunicarle a tu pueblo tu palabra. Te doy gracias por este momento, este tiempo, y nada, bendícelo en el nombre de Jesús. Amén. A ver, siempre he querido hacer esto. Saluda a la persona que está a su lado. Y el título de la prédica es El Salvador que pregunta. Pero para poder llegar hasta el Salvador que pregunta, tengo que empezar por donde, hasta el inicio, ¿no? Y quiero decirte que si alguna vez sentiste que tus preguntas te alejaban de Dios, hoy quiero mostrarte exactamente que es al revés. Porque Dios usa preguntas para acercarse a nosotros. Y actualmente el mundo trata de hacernos dudar. Tenemos una cultura rota, una cultura caótica, en lo que todo lo que vemos, televisión, música, series, todo trata acerca de la duda, de la pregunta. Eso es lo que se nos está enseñando. La pregunta acá es: ¿en qué momento nosotros empezamos a dudar de Dios? Porque hay algo que yo sí puedo decir. Yo puedo dudar de las personas a mi alrededor porque son humanos y me pueden fallar. Puedo dudar de Grace, tanto como Grace puede dudar de mí. Puedo dudar de las chicas, tanto como las chicas pueden dudar de mí. Pero ¿en qué momento empezamos a dudar de la única persona que no falla? De la única persona que no te va a soltar. Entonces la pregunta es: ¿cómo surgió la duda, no? ¿Y qué papel tienen en esto las preguntas? En el principio, Dios no hizo preguntas. Padre, Hijo e Espíritu Santo en unanimidad crearon algo bueno. Adán y Eva gozaban de una relación personal con el Dios del universo. Lo tenían cara a cara. Sus conversaciones entre ellos deben haber sido espectaculares, porque tenían el cielo revelado ante ellos. Lo tenían todo y no lo sabían.
Ahora, las preguntas lo que nos permite es explorar motivaciones internas, conectar con las necesidades del alma, más allá de los deseos externos y buscar la paz y felicidad interior. Dios no tenía la necesidad de preguntar, porque Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban, lo sabían todo. Y en ese momento no había preguntas ni en sus bocas ni en sus corazones. Ellos tenían un acceso a Dios que tú y yo solo podemos imaginar. Si vemos Génesis capítulo 1 y 2, no hubieron preguntas. Dios solo da afirmaciones, da órdenes, pero no hay preguntas. La primera pregunta grabada en la historia se escabulle serpentinamente en el jardín. Todos sabemos la historia de Génesis, creación. Dios crea hombre, semejanza, Adán, Eva. Tenían una simple orden: pueden comer de todo lo que hay en el jardín menos de este árbol. Listo. Génesis 3:1 nos dice: la serpiente era más astuta que cualquier otro animal del campo que el Señor Dios había hecho. Le preguntó a la mujer: ¿de verdad Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del jardín? Acá el énfasis está en dos cosas. Uno, que le dice: ¿de verdad Dios te ha dicho? La segunda, cuando está en comillas, está la serpiente distorsionando las palabras de Dios. Eva nunca antes había sido cuestionada. No hay preguntas antes de Génesis 3. Nunca había sido cuestionada. La serpiente causó confusión en Eva con la pregunta. Distorsionó las palabras de verdad de Dios e hizo que Eva dudara del carácter de Dios, de su amor. Eva se preguntó si lo que tenían era en verdad bueno, si sabían suficiente, pero sobre todo cuestionó las intenciones del Dios Todopoderoso. En el momento en el que los dos después de eso comen de la fruta, los dos empiezan a pertenecerle a la pregunta. La pregunta había comprado sus almas. La primera pregunta nos enseña que no sabíamos suficiente, nos engaña haciéndonos creer que no sabíamos lo suficiente, que no teníamos el acceso al conocimiento crucial que necesitábamos para sobrevivir. Y todos hemos heredado las consecuencias de la pregunta y nos persiguen. Las preguntas, ahora no estoy diciendo que las preguntas son malas, quiero dejar eso en claro. Las preguntas no son malas, pero son poderosas. ¿Por qué? Porque nos pueden hacer dudar. La serpiente con su pregunta trajo confusión, caos, duda y destrucción. Las preguntas son poderosas dependiendo de su intención. La intención de la serpiente era mala, porque quería hacerlos dudar, quería hacerlos caer. Y esto se puede comparar con Sócrates. Sócrates era ¿sabemos quién es Sócrates? Filosófico, frases tiene por todos lados, griego, y él adoraba la búsqueda del conocimiento. Y en vez de decir a los estudiantes qué pensar, por ejemplo, esto es rojo, esto es azul, él le decía por qué es rojo, por qué es azul. ¿Cómo sabes que es rojo? ¿Cómo sabes que es azul? Los confundía y aturdía. Sus preguntas eran armas. Y al final acabó muriendo por sus preguntas, porque fue condenado a envenenamiento. Ahora, luchar con tu propia pregunta hasta que tú puedas descubrir tu propia respuesta te ayuda a profundizar. Se aprende más cuando nos desafían a contestar preguntas que cuando me dan la respuesta. Por ejemplo, si yo quiero aprender a cómo escribir una palabra, ¿dónde aprendo mejor? ¿Si me la dictan o si busco en un diccionario? Aprendo más buscando yo misma mi respuesta que alguien diciéndomela. Y eso es lo que intenta la humanidad, la conquista de toda incertidumbre, inseguridad, inquietud, indecisión, duda y sospecha. Al igual que Adán y Eva, Sócrates perdió su paraíso por la pregunta. Y la acusación contra las buenas intenciones de Dios sigue causando destrucción el día de hoy. Eclesiastés 1:9 dice: lo que antes sucedió vuelve a suceder. Lo que antes se hizo vuelve a hacerse. En esta vida no hay nada nuevo. O sea que la duda y la pregunta no es algo moderno, algo recién siglo XXI, no. Viene desde el inicio de la creación. ¿Y qué desencadenó la primera pregunta? La caída de toda la humanidad. La pregunta generó duda y la duda generó desobediencia. Y todos nosotros en el día de hoy seguimos dudando. Es algo que nos persigue. Sucedió antes, vuelve a suceder. La segunda pregunta irrumpe en el jardín con la intención de redimir todo lo perdido.
Génesis 3:9. Después de que Adán y Eva comen de la fruta, ya, listo, pecan, desobedecen a Dios. Ellos pudieron haber hecho, no sé, ponerse de rodillas. Pero ¿qué hicieron? Se cubrieron. Eva dijo, fue él, y Adán dijo, fue ella. Luego Eva dijo, fuiste tú. O sea, la solución era fácil. Génesis 3:9 dice, pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Adán y Eva podían esperar de todo, iglesia. Podían esperar desde ira, tristeza, que caiga fuego del cielo y fueran hechos polvo otra vez. Pero se encontraron con una pregunta: ¿dónde estás? La intención de Dios en preguntar dónde estás no era física, porque Él lo sabía. Salmos 139, no te he dado ese versículo, Carly. Salmos 139:3 dice, sabes lo que hago y lo que no hago, no hay nada que no sepas. Y del 7 al 11 dice, jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si yo pudiera subir al cielo, ahí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme en la oscuridad, de nada serviría. Dios sabía el dónde estaba. Dios sabía que ellos estaban escondidos. Pero la pregunta no fue cuestión de físico, ¿dónde estás? Fue una cuestión de espíritu. Dios les estaba diciendo, ¿dónde estás espiritualmente? Que sé que dudaste. ¿Dónde estás? Que sé que la pregunta te ha comprado y has dudado de mis buenas intenciones. Y aquí es donde el Dios que pregunta entra en escena. Dios con su pregunta empieza el plan para recuperar lo que se había perdido. Porque así como lo que la serpiente destruyó, Dios intentó recuperar. Con su pregunta, Él intenta restaurar. Aquí es donde el diablo pensó que él era el único que podía hacer preguntas. Él estaba súper confiado, todo engreído, que ya ahí era, y no, porque olvidó que Dios también podía hacer preguntas. Solo que las preguntas de Dios serían diferentes, porque sus preguntas jamás sembrarían caos ni destrucción, sino claridad. Y en esa relación rota con el hombre, Dios entra con preguntas. La segunda pregunta, formulada por Dios a sus hijos, ofrecía restaurar lo perdido con la primera: nuestra capacidad de conocer a Dios. Desde ese momento, las preguntas de Dios persiguen el espíritu caído del hombre. El resto de Génesis 3 son preguntas. Le dice a Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Dios intentaba que Adán entendiera que algo había cambiado espiritualmente. ¿Has comido del árbol que te mandé no comieras?, le dice a Eva. Él quería con su pregunta hacer que Eva admitiera que había desobedecido. No para condenar, para corregir. Porque un padre corrige. ¿Qué has hecho?, les dice a los dos, para que piensen y tuvieran razón de que lo que habían hecho era malo. Pero con la pregunta ¿qué has hecho?, les da la oportunidad de arrepentirse. Y ya la reacción de ellos es otra historia. Porque ahí pudieron decir, sí, Dios, te desobedecí, me arrepiento. Pero no, fue él, fue ella, fuiste tú. Sus preguntas de Dios buscan el corazón perdido y roto de la humanidad. A partir de Génesis 4 hasta Apocalipsis 21 es una narrativa de Dios preguntando. En el Antiguo Testamento, Dios le hace preguntas a personas como Caín. A Caín le dice, ¿por qué estás enojado? Moisés, Jacob, y a todos los demás también les hizo preguntas. Literalmente, si ustedes ven el Antiguo Testamento, hay una narrativa de Dios preguntando. Pero en Job, Él nos muestra que Él es un Dios que pregunta, porque Dios no quiere caos. Job 38:2 y 42:4 dice, ¿por qué confundes el problema? ¿Por qué hablas sin saber de lo que estás hablando? Déjame hacer las preguntas, tú darás las respuestas. Es Job diciéndole, Dios diciéndole a Job. Luego llegamos a Malaquías y llegan los 400 años de silencio. La Biblia nos muestra que Dios había dejado de preguntar. La Biblia lo describe como los 400 años de silencio. Pero ¿saben qué pasa después de los 400 años de silencio? Dios vuelve a entrar en la narrativa, pero en forma de hombre y con preguntas. Y aquí es donde entra el Salvador que pregunta.
Jesús nos libera de la primera pregunta con cientos de preguntas. Las preguntas que encontramos en los evangelios, sus preguntas. La primera conversación que tuvo Jesús, grabada cronológicamente, es él de adolescente y está haciendo una pregunta. Lucas 2:49, Jesús de adolescente, pero cuando lo estaban buscando María y José, dice, él respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi Padre? Esa primera pregunta de Jesús de adolescente, grabada en la Biblia, lanza una vida de preguntas. Porque Jesús pregunta cerca de 300 preguntas en la Biblia. No para saber la respuesta porque la sabe, pero Él pregunta para poder entablar una conversación contigo, para poder tener una relación contigo, para que tú puedas decir lo que está más profundo en tu corazón y admitirlo ante Él. Es una invitación a decirle la verdad, la realidad de nuestros corazones. Él pregunta para recuperar algo que se había perdido y utiliza el mismo método para recuperar a la humanidad. Se perdió con una pregunta y Él la recupera con una pregunta. Jesús nos hace preguntas para ayudarnos y los mayores ejemplos son Pedro, bueno, hay miles, ¿no? Pero Pedro y al hombre inválido de la piscina de Bethesda. Con Pedro, ya listo, el barco temblando, Pedro camina en el agua, para abajo, sube. Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero no fue para hacerlo de lado, no fue para condenarlo, fue para que Pedro admitiera que aún había duda en su corazón, para ayudarlo a que pueda confiar en Él. En la piscina de Bethesda, al hombre inválido, Jesús lo ve y no le dice automáticamente sé sano. Le hace una pregunta y en inglés, me gusta más la Biblia en inglés, porque en inglés dice, ¿quieres ser completo? No le dice si quieres ser sano, le dice, ¿quieres ser completo? Porque Jesús no te está ofreciendo solamente una restauración física, te está ofreciendo una restauración total, espiritual, física, de corazón. En Ezequiel dice, te daré un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Y Jesús le pregunta, porque a veces no estamos listos para que Él nos transforme, o porque a veces no queremos que Él nos transforme. En Génesis 3:6, la serpiente tienta a Eva y le hace cuestionarse 3 cosas: que la fruta le quitaría el hambre, que la fruta era apetecible a sus ojos y que le daría conocimiento. En Lucas 4:3-10, Jesús fue tentado por la serpiente. Bueno, todos sabemos quién es la serpiente, ¿no? Fue tentado de la misma forma que fue tentada Eva. El diablo le dijo, convierte las piedras en pan y se te quitará el hambre. Que le podía dar todos los reinos del mundo si lo adoraba, y que probara si de verdad era hijo de Dios saltando del pináculo del templo. La codicia de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de nuestra vida. Los dos fueron tentados de la misma manera. Juan 1:2-16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los dos fueron tentados de la misma forma, la diferencia es cómo respondieron ambos. Porque Eva respondió cayendo, Jesús no, porque Él nunca se dejó engañar por la serpiente. Jesús vive y respira una confianza plena en el Padre. Es con esta pregunta perfecta y su petición que redime los efectos de la caída, comenzando por la raíz, la pregunta. Las preguntas siempre nos van a llevar a alguna parte, o nos conducen a la desconfianza y duda, o bien nos llevan a la fuente de la verdad. Nuestra desconfianza no asusta a Jesús, porque Él no solo nos rescata de la duda, sino que también se involucra con nosotros en ella. ¿Saben cuál es el mayor ejemplo? Nicodemo. Si a Jesús no le gustara que le preguntaran y a Él no le gustara preguntar, nunca se hubiera sentado a la mesa con Nicodemo. Porque ahí cuando Él se involucra con Nicodemo en la duda, Nicodemo le dice, ¿cómo puede alguien nacer de nuevo si ya es viejo? Y Jesús le responde, ¿acaso no eres tú, maestro? Jesús se involucra con nosotros en la duda. Si a Él no le gustara involucrarse, no se hubiera sentado a la mesa con Nicodemo. Y miren que Nicodemo era fariseo, era del grupo que estaba atentando contra su vida. Pero Jesús, en vez de rechazarlo con sus preguntas, va y se sienta a la mesa con él.
y decide involucrarse para poder revelarle la verdad y para que Nicodemo se enganchara con esa verdad. Él utiliza las preguntas como instrumentos para nuestra salvación y para su gloria. Jesús acoge y valora la pregunta y nos invita a hacer lo mismo. Él con su autoridad hace que las preguntas sean seguras. Las preguntas ahora se someten al Salvador que pregunta para ayudarnos a entender. Mateo 15:16, chicos, pueden subir. Dice: Jesús les dijo, ¿también ustedes siguen sin entender? Es con esa simple pregunta, y es una pregunta que Jesús nos está haciendo el día de hoy. ¿También ustedes siguen sin entender? Jesús nos está ofreciendo la comprensión que necesitamos de sus intenciones. Tras años de temer sus preguntas, por fin empezamos a entender que las usa con todos aquellos a quienes ama. Les preguntó a Pedro, su discípulo. Le preguntó a Nicodemo, un fariseo. Con todos sus discípulos, en todas las parábolas hacía preguntas, porque las usa con quienes ama. El camino a la salvación, iglesia, está pavimentado con preguntas, y lo recorre un Salvador que pregunta. Jesús, y recalco, nos hace preguntas no para obtener respuestas de nosotros, sino para revelarnos la verdad que transforma el corazón. Y cuando nosotros le hacemos preguntas a Él, no buscamos información, buscamos conexión con esa verdad que libera y guía. Y lo más loco de esto, porque estamos recapitulando: primera pregunta, destruye. Segunda pregunta, intenta recuperar. Y tercera, y ahí vengo. Lo primero que hace Jesús resucitado, que está grabado en la Biblia, es hacer una pregunta. Juan 20:15 dice: Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? La primera pregunta que hizo el Dios resucitado rompió la maldición de la primera pregunta para siempre. Es mediante preguntas, iglesia, que Él nos invita a acercarnos. La invitación abierta de Dios a conocerlo está ante nosotros. Él quiere que entendamos por qué nos hace preguntas, porque al comprender esto podemos responder a sus preguntas sin temor. Sus preguntas son seguras. Sus preguntas nos ayudan a que descubramos la verdad. Tú pregúntale también, iglesia, cuando Él te pregunta, para que te conectes con esa verdad, que no quede solo en una pregunta hecha al aire. Las preguntas que Jesús formuló en los evangelios, iglesia, son para nosotros. Resuenan en la cultura caótica y hastiada del mundo en el que vivimos hoy. Fueron revelantes cuando se formularon por primera vez. Siguen siendo relevantes hoy y lo seguirán siendo hasta que las preguntas dejen de ser necesarias. Jesús nos está invitando a conocerlo de verdad, iglesia, a volver al jardín donde todo se perdió. Y todo lo que necesitamos hacer es decir que sí, iglesia. La puerta está abierta. Pasa por la puerta, responde sus preguntas, engánchate con sus preguntas. Él se va a sentar a la mesa contigo. ¿Y saben qué es todo lo que tenemos que hacer, iglesia? Porque es fácil. Tenemos que decir que sí. Jesús ya hizo las preguntas. Está en ti si quieres conectarte con ellas. Ya la invitación está abierta, iglesia. La puerta está ahí. Engánchate. La puerta ya se abrió. Jesús ya preguntó. Haz tus preguntas. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Él es el agua que al beber nunca más
recibió y su herencia me entregó. Jesucristo hasta, Jesucristo hasta. Jesucristo hasta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que bebé, nunca más tendremos sed. Jesucristo hasta, Jesucristo hasta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo hasta, Jesucristo hasta, es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo hasta, Jesucristo hasta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo hasta, Jesucristo hasta. Jesucristo hasta. El diablo, con una pregunta, trajo duda al corazón de las personas. Y esa duda trajo confusión, desconfianza. Y hoy esa es la característica que predomina en el ser humano. Somos desconfiados. ¿Por qué? Porque dudamos. Es más, se nos enseña, inclusive hasta desde pequeños, a desconfiar, a dudar. Nosotros mismos como papás a veces le decimos, oye, pero no confíes en él, no confíes en eso, no confíes en el otro. Porque esa duda está sembrada dentro de nuestro corazón, está sembrada dentro de nuestro interior. Y todo nos lleva a dudar. Pero, como decía Dana, las preguntas no son malas, son buenas, dependiendo cómo las hagas. El diablo le hizo la pregunta a Eva con el deseo de hacer dudar del carácter de Dios. Porque Dios había sido un Dios bueno, un Dios que le había dado todo, un Dios que les dio un reino para que ellos reinaran en ese lugar. Pero vino el enemigo y le dijo, ¿con que Dios te ha dicho? Como diciendo, ¿es verdad lo que te han dicho? El enemigo siempre va a venir a sembrar duda a tu corazón. Él siempre va a venir a traer caos, porque Él siempre va a querer destruir tu corazón. Pero cada vez que tengas una pregunta, tú tienes que correr a la verdad. Y la verdad es nuestro Dios. En Él nosotros vamos a encontrar las respuestas correctas a cada pregunta que podamos tener en nuestro corazón. De repente hoy en esta mañana tú tienes preguntas con respecto a tu futuro,
con respecto a tu vida, con respecto a tus hijos. ¿Cómo va a ser mañana? ¿Cómo va a ser pasado? ¿Podré lograr esto? ¿Podré cambiar aquí? ¿Podré hacer el otro? El Dios que tenemos es un Dios de esperanza y es un Dios que te ha prometido caminar contigo y llevarte a que tú puedas lograr todos los anhelos y todos los deseos de tu corazón. Tenemos un Dios en el que podemos confiar. Tenemos un Dios en el que va a responder a nuestras preguntas y nos va a dar seguridad, nos va a dar confianza. En esta mañana tenemos que levantarnos. Como decía Dana, en Mateo capítulo 14 habla de la historia de Pedro, que ven con los discípulos a Jesús viniendo, caminando sobre el mar hacia ellos, y ellos piensan que es un fantasma. Pero Jesús le dice: no teman, no tengan temor, soy yo. Y Pedro, al ver a Jesús, le dice: manda que yo también haga lo mismo que tú, que yo camine también sobre las aguas. Y Pedro se lanza y pisa las aguas, y ahí lo ves a Pedro caminando sobre las aguas. Pero de repente dice que las olas empezaron a ser grandes, y de repente su corazón empezó a llenarse de temor y empezó a hundirse. Y a veces nosotros tenemos dentro de nuestro corazón todo el deseo de servir a Dios, todo el deseo de caminar con Él, todo el deseo de hacer lo que Él nos pide. Pero a veces las circunstancias son como esas olas gigantes que vienen sobre nuestra vida y nos amedrentan y nos hacen dudar de lo que Dios tiene para nosotros, de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero de ahí viene un Jesús que te dice: ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? No dudes, confía en mí, cree en mí. Y cuando Pedro se estaba hundiendo, se vio una mano que bajó y lo levantó a Pedro. Y esa misma mano te va a levantar a ti en todo momento. Pero tú tienes que poner tu confianza en Jesús. Tienes que poner tu confianza en Él. Por más dudas que tengas en tu corazón con tu futuro, con lo que se viene adelante, tú no te preocupes por lo que viene adelante. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe, Él ya lo tiene planeado. Tu vida está planeada por Él. Él tiene control de todas las cosas. Lo que tenemos que aprender nosotros es a confiar en Él, a escuchar sus preguntas, a estar dispuesto. Él no te va a preguntar nada para hacerte daño. Él te va a hacer preguntas para ayudarte a crecer, para ayudarte a pensar, para ayudarte a razonar, para ayudarte a creer. Para eso te va a hacer preguntas. Pero tú tienes que tener un encuentro con ese Salvador que hace preguntas. Él, como decía Dana, él no tiene problemas con sentarse contigo y conversar y que le hagas preguntas. Al contrario, Él está feliz cada vez que tú te acercas a Él y le empiezas a preguntar, porque Él te va a contestar con mucho amor. ¿Amén? Así que ahí donde estás, vamos a orar y vamos a darle las gracias a nuestro Dios en esta mañana. Padre, te damos las gracias en esta mañana, Jesús, porque tú eres el Salvador que pregunta, el Salvador que vino a restaurar, Señor,
Lo que el enemigo quiso robar, Padre Celestial, lo que el enemigo quiso destruir, Padre Celestial, tú has venido a restaurarlo, Señor. Y en esta mañana, Señor Jesús, de repente muchos de nosotros tenemos preguntas en nuestro corazón, Señor. Preguntas acerca de ti, preguntas acerca de nuestro diario vivir, de lo que vivimos a diario, de lo que pasamos, del futuro. Pero tú tienes todas las respuestas, Señor Jesús. Tú eres un Dios que nos ama. Eres un Dios que quiere lo mejor para nuestras vidas. Eres un Dios que está ahí cerca a nosotros, que quiere caminar con nosotros, que quiere ayudarnos cuando estemos en ese camino de dudas, en ese camino de pensamientos. Ahí tú estás a nuestro lado, listo para ayudarnos. Ayúdanos, Jesús, a que podamos confiar en ti, a depender completamente de ti, Padre Celestial. Tú eres nuestro Dios, Padre Celestial. Tú eres ese Dios todopoderoso, Señor. Y en esta mañana, Señor Jesús, te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Padre Celestial. Toda la honra y toda la gloria, Padre. Padre, gracias, gracias por ser ese Dios que habla a los corazones, ese Dios que contesta respuestas, Padre, ese Dios que no se calla, ese Dios que siempre está hablando, Padre Celestial. Gracias, Jesús, gracias, 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 Padre. Ese lado que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, esa herencia me quedó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Señor Jesús, esa primera pregunta que el enemigo usó, esa pregunta que está registrada en la palabra en Génesis, Señor, esa pregunta vino para crear dudas, Señor. Vino para crear en nuestro corazón la duda de que tenemos un Dios que nos ama, que tiene las mejores intenciones para nosotros. Yo quiero pedirte en esta mañana que cuando vengan dudas de ese tipo a mi corazón, Señor, cuando vengan preguntas, Señor, que me quieran hacer dudar del carácter de mi Dios, de ese Dios que me ama, de ese Dios que tiene planes y pensamientos de bien, de ese Dios que ha dicho que mi vida va a ser llena de favor y bondad todos los días de mi vida, Padre Celestial. Padre, yo te pido que me des la fortaleza, que me des la fuerza, Señor, que me des la convicción, Señor Jesús, para poder entender, Señor, que tu amor es más grande, Señor, de lo que yo pueda pensar, de lo que pueda mirar, de lo que pueda imaginar, Padre Celestial. Tu amor es tan grande, Jesús, para mi vida, que tú tienes el control de todo, Padre Celestial. Padre, yo te doy las gracias en esta mañana por ser ese Dios bueno y ese Dios
maravilloso. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.